Muy buenos días, gusto en saludarles. Quiero compartir un corto devocional con cada uno de vosotros. Soy el hermano Willy Sánchez y me dirijo a todos los hispanoparlantes ubicados en la Unión Americana y aún más allá de la frontera. Quiero compartir un pequeño devocional, un buen anuncio. Todos nosotros queremos tener buenas noticias. Estaba leyendo esta tarde la historia de Juan el Bautista. El evangelista Lucas lo menciona varias veces. Juan, Jehová dio en gracia, quiere decir su nombre. Es un componente del hebreo Yohanan. Es un hombre el cual vino a preparar el camino del Señor. Así lo dice la Biblia. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, los últimos dos pasajes del libro de Malaquías, ya se menciona que Juan vendría. Por eso es que se decía de que vendría Elías, pero en realidad era Juan el Bautista. Pero lo que me llama la atención es el anuncio que fue compartido a los padres de Juan el Bautista. Cuando leemos en Lucas 1, verso 5 en adelante, y leo, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y se llenarán del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet,
y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta pareja no tenían hijos. Dice que era un hombre de Dios, un sacerdote, una mujer la cual no tenía hijos, ya tenía muchos años, pero nos damos cuenta de lo que es el poder de Dios, que lo imposible para Dios lo imposible lo hace posible. Se me viene a la mente cuando Abraham recibió también esta noticia, cuando leemos en el Génesis 15, verso 8, él dijo: ¿qué señal habrá? Entonces todos nosotros a veces tenemos dudas. La oración de Zacarías había sido por un hijo por muchos años, pero cuando se encontró con el ángel dice que se turbó y es posible que no haya creído en aquel diálogo que tuvo con el ángel. La Biblia no lo explica, pero según comenta o según dice el ángel Gabriel, él no creyó. Hubo cierta duda en él, como lo hay también en cada uno de nosotros. Vienen ciertas dudas a nuestra mente. A pesar de que ya conocemos de la palabra del Señor, tenemos dudas en muchísimas cosas espiritualmente hablando. Ahora, Elizabeth era una mujer entrada en años. Fíjese, su nombre significa Elizabeth, ayudada por Dios. Fue una mujer que fue ayudada por Dios. En la Biblia nosotros encontramos, él tuvo dudas. Todos nosotros hemos tenido dudas en ciertas ocasiones. Pero fíjese cómo es Dios. Dios es bueno, es bondadoso, cumple sus promesas. Este hombre ya tenía sus años, ya estaba entrado en años. Él mismo dice: mi mujer y yo ya son viejos, ya tienen muchos años, pero tenía deseo de tener una familia. Ahora, el diálogo que tuvo con el ángel dice que él se turbó. Cuando dice se turbó, quiere decir se desconcentró, o sea, no pudo controlarse, se turbó, dice. Pero bien dice la palabra del Señor que Dios tiene un gran poder, que el mirarlo cara a cara uno puede hasta morir. Entonces, por eso es que no ha habido hombre que lo haya visto. Aunque Moisés, hay una palabra ahí donde dice que le vio cara a cara. Pero déjeme decirle, a Dios no le podemos ver, pero lo podemos sentir. O sea, aquí el sacerdote Zacarías tuvo cierta duda. Pero fíjese, este gran anuncio, un anuncio muy importante, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente. Ahora, era un hombre de fe, pero que también había tenido dudas. Tenía dudas en cuanto a las cosas espirituales. Cuando nosotros leemos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 6, fíjese, un pasaje bastante conocido. Dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Posiblemente Zacarías estaba orando, o había estado orando durante tantos años. Dice que la gente estaba orando afuera también, haciendo oración. Sin duda alguna a él les decía: oren por mí. Él dice que era de la clase de Abdías y que él iba a entrar a ofrecer el incienso. Cuando nosotros vemos allí la historia de que dice que él, fíjese, que él era un hombre de fe, un hombre que buscaba al Señor, un hombre que era de la clase de Abdías. Y fíjese, dice que eran 24 divisiones o clases. Cada clase estaban en ese servicio
2 veces al año, por una semana, y a él le tocó entrar en suerte. Cuando nosotros vemos allí en Primera de Crónicas 24:10, era un privilegio entrar y ofrecer incienso. Pero la gran oportunidad que él tuvo para ponerse en oración y buscar más del Señor. Él tuvo duda como la hemos tenido nosotros. Cuando nosotros vemos, muchos de nosotros hemos tenido dudas. De hecho, hasta el siervo Job, cuando leemos Job 30, verso 20, dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, dice Job. Sin duda alguna, Zacarías, como todo un sacerdote, un hombre que conocía la palabra del Señor, conocía el Antiguo Testamento, la Torá. Él era un hombre de fe que había estado siempre pidiendo a Dios, pero él confiaba también en las promesas de Dios. Dios tiene promesas, las tiene para usted y las tiene para mí. A pesar de que nosotros vivamos en estos tiempos, Dios sigue prometiendo cosas buenas a cada uno de nosotros. Solamente está en que nosotros las busquemos, le pidamos, las busquemos esas cosas. Veamos un pasaje que está en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 21, capítulo 21, verso 45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Fíjese, dice: no faltó palabra que Jehová Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y si nosotros leímos bien aquí la historia, dice que nacería el anuncio de Juan el Bautista, era que iba a venir e iba a predicar la palabra del Señor, y muchas gentes del pueblo de Israel que andaban en rebeldía, que andaban descarriados, iban a venir al Señor, porque Él fue el que comenzó a predicar la palabra del Señor. Entonces, si usted no ha leído esta historia, léala nuevamente, verá que aprenderá grandes cosas. Dice el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Dios de ellos. O sea, las promesas de Dios siempre se cumplen, siempre se están cumpliendo. Cuando leemos también allí en el libro de Números, número 23, fíjese, número 23, capítulo 19, dice así la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, Zacarías, cuando se encontró aquí con el ángel Gabriel, fíjese, el ángel Gabriel se había manifestado aproximadamente 600 años atrás. Cuando nosotros miramos en el libro de Daniel capítulo 8, en el libro de Daniel capítulo 9 y en el libro de Daniel capítulo 10 del 12 al 14, ahí nos habla de que el ángel Gabriel se le había presentado al profeta Daniel. Entonces aquí se le presentó a este hombre llamado Zacarías, un hombre que era justo. De hecho, Zacarías quiere decir Jehová se acordó. Literalmente eso quiere decir. Jehová se acordó. Jehová se acordó de las peticiones que este hombre había estado haciendo por muchísimos años. Por muchos años él había estado orando. De igual manera nosotros es un bálsamo de motivación para que nosotros sigamos orando por algo que estemos pidiendo. Lucas escribe mucho sobre el gozo, la alegría. El cristiano debe de ser alegre, debe de estar gozoso. A pesar de las circunstancias en las cuales nosotros vivamos, tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres. Fíjese, allí se mencionan varias palabras. Por ejemplo, dice que él
era irreprensible. ¿Qué quiere decir es irreprensible? Por eso es que la Biblia tenemos que leerla, tener un diccionario, tener una concordancia. Porque hay algunas personas que me preguntan a veces qué significa esta palabra. Yo no es que lo sepa todo, quiero aprender. Entonces, necesitamos aprender de la palabra del Señor y saber que Dios proveerá. Fíjese, la palabra irreprensible quiere decir que no se puede reprender. Es vituperar. No se puede criticar, no se puede censurar, no se puede increpar, no se puede regañar, no se puede amonestar. O sea, esos eran esas parejas. Eso era esa pareja de la cual nosotros estamos estudiando esta tarde, esta mañana, esta noche. Dice que Zacarías y Elizabeth eran una pareja ejemplar. Servían en la iglesia. Era una pareja irreprensible. No se le podía recriminar nada. Tenían una tacha intachable. Tenían un currículo intachable. Se me viene a la mente, hay un pasaje en la palabra donde dice que José y Daniel eran dos hombres, pero perfectos, que fueron los que llegaron a estar un poco cerca al Señor Jesucristo. Entonces, esta pareja era una pareja muy perfecta. De esas parejas nosotros tenemos que tomar grandes ejemplos en las congregaciones, en las iglesias. Fíjese, dice, se turbó, dice. Ahora, yo le decía a usted, muchas personas se han turbado. Muchas personas se han turbado al ver el poder que Dios tiene. Cuando nosotros leemos en el libro de los jueces, nosotros nos enteramos allí de un hombre, Jueces 6. Vamos a ver qué dice Jueces. Jueces capítulo 6, verso 22 al 23. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Jueces 6, 22. Y el 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. No morirás. Entonces aquí es una metáfora, ¿no?, de cómo dice que aquí Gedeón miró cara a cara al ángel. Pero el ángel le dijo, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces son palabras que Jehová Dios le dijo a Gedeón. También al padre de Sansón. Cuando nosotros vemos en Jueces 13, versículo 22, se la dijo a Manoa, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Entonces, esa fue la razón por la cual Zacarías se turbó. Entonces tuvo de cierta forma temor, de cierta forma le llegó el miedo, le llegó la duda y estaba cuestionando. La Biblia no dice cuál fue lo que él estaba diciendo, pero más bien dice lo que le dijo Gabriel a Zacarías, el ángel Gabriel. Entonces, aquí hay otra palabra que ella dijo en los últimos textos, digno. ¿Qué es digno? Es merecedor de las cosas que se expresa o que pide, o que su currículo es agradable ante Dios. Una persona digna. Dice que se indignó el Señor. Esa es la plática que ella estaba haciendo, que el Señor se indignó de ella.
24. Después, dice, de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Se dignó, se indignó. En aquel entonces, cuando dice afrenta, la palabra afrenta aquí quiere decir vergüenza, deshonor. Una mujer que no era fecunda era una señal de la pérdida del favor divino de Dios. La mujer que no podía tener hijos. Dice, quitó mi afrenta, mi vergüenza. Entonces, muchas personas en aquel entonces se decía que porque habían cometido algún pecado, algún error, no podían tener hijos. Entonces aquí en el Levítico 20, del 20 al 21, nos habla de que muchas mujeres por ciertos motivos no podían quedar embarazadas. Entonces, y allí se dan en Levíticos las ordenanzas de cómo debía de casarse, de que no se debía de mezclar familia con familia, cosas así por el estilo. Pero ellos, no era el caso de ellos. No era el caso de ellos. Entonces eran una pareja las cuales habían servido al Señor, las cuales querían buscar del Señor. Y dice que ellos eran muy justos ante los ojos del Señor. Entonces, de la misma manera, la palabra del Señor nos anima a nosotros a que busquemos más del Señor y que cada uno de nosotros quiere tener buenas noticias. Zacarías las tuvo, vino la duda, es normal, pero Dios lo usó grandemente. Y aquí vale la pena mencionar Juan el Bautista, el ángel Gabriel, Elizabeth y aquel hombre llamado Zacarías, aquel sacerdote. Y esto va para los amigos católicos que conocemos. Los sacerdotes eran casados, tenían esposa. Pero no vamos a entrar ahí en detalles. Eso va a ser en otra ocasión. Pero hace 500 años ellos prohibieron que se casaran los hombres. Entonces los sacerdotes tenían sus esposas. Porque la palabra dice que el hombre se complementa con la esposa y la esposa se complementa con el hombre, con el esposo. Entonces ellos no tenían familia, pero Dios obró grandemente para que ellos pudieran tener a su hijo, Juan el Bautista, aquel hombre que vino a predicar, a compartir la palabra del Señor. Entonces son puntos, detalles de los cuales usted y yo tenemos que seguir aprendiendo, meditando a la vez en ellos, conociendo que en las Escrituras nosotros tenemos muy, pero muy buena enseñanza. Entonces, para que la leamos y la pongamos en práctica, que no solamente tengamos la Biblia allí nomás de adorno, entonces que la leamos. Fíjese, cuando nosotros leemos en el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6 dice: He aquí que yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera, dice, la tierra con maldición. Entonces aquí se estaba diciendo que vendría nuevamente un profeta, y ese sería Juan el Bautista. Es considerado el último profeta, el último profeta. Que no le digan, que no le cuenten, que no le mienten.
lea la palabra, porque Juan el Bautista es considerado el último profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces es un tema bastante importante, muy bonito a la vez, una historia para que la leamos. De hecho, de aquí varios hermanos muy versados en la palabra del Señor han compartido grandes temas, grandes mensajes, de los cuales siempre seguimos aprendiendo, porque eso es la palabra del Señor. Demasiada información muy bonita para que la pongamos nosotros, la tomemos en cuenta, la leamos y la meditamos. Meditemos en ella. Es todo lo que quería compartir con cada uno de ustedes. Decirle que la gente es feliz en la medida en que se propongan serlo. Vamos a hacer una corta oración. Bendito Dios Padre, gracias por la vida, por las bendiciones. En Cristo Jesús te lo pido. Por las personas que vayan a estar escuchando, y gracias por la oportunidad que nos das para poder leer un poco de tu santa palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, damas y caballeros, el 1 de noviembre en la Iglesia Bautista Cristiana en Nacogdoches, Texas, estará abriendo sus puertas a las 10 de la mañana el culto. Si usted vive en el área, estamos ubicados en 1917 South Fredonia. El código postal es el 75964. Nos dará mucho gusto verle, saludarle en ese lugar. Que Dios le bendiga. Chao, chao.